buenos días para todos y para todas. Mi nombre es Marielos Monzón, yo soy periodista guatemalteca y coordino la iniciativa Ciclos de Actualización para Periodistas CAP. Quiero iniciar dándoles la más cordial bienvenida a este proceso de formación sobre democracia, desinformación y libertad de expresión, tres temas que son clave en el actual contexto de Centroamérica. Para todo el equipo de la iniciativa CAP, para la Fundación DESC para América Latina, la Oficina Regional de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y el Programa Regional para Centroamérica del Instituto Nacional Demócrata, NDI, es realmente un gusto contar con la participación de 18 periodistas de Guatemala, El Salvador y Honduras. Queremos agradecerles, colegas, por su tiempo y por la disposición de formar parte de los ciclos CAP. El día de hoy iniciamos con la primera sesión de trabajo, cuyo tema central es Centroamérica, entre avances y amenazas regresivas, que será un análisis de contexto a cargo de Eduardo Núñez Vargas, quien es director del Programa Regional de NDI para Centroamérica. Para que conozcan un poco más de Eduardo, les quiero contar que él es politólogo por la Universidad de Costa Rica, tiene estudios de posgrado en gerencia de proyectos de desarrollo. Actualmente es doctorando en gestión pública del Instituto Centroamericano de Administración Pública. Durante 8 años, Eduardo Núñez ejerció como director de proyectos de asistencia técnica electoral para el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y su Centro de Asesoría y Promoción Electoral, y cumplió funciones de coordinador de programas sobre gobernabilidad y derecho a la participación política. Eduardo Núñez ha sido consultor sobre partidos políticos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, del Banco Interamericano de Desarrollo, en la formulación de proyectos educativos, cívicos y políticos, y también de la Organización de Estados Americanos en programas sobre democracia y gerencia política. Entre 2002 y 2006, Eduardo Núñez tuvo a su cargo la coordinación general del programa Valores Democráticos y Gerencia Política y del proyecto de fortalecimiento de la institucionalidad y gobernabilidad del Congreso de la República. Las dos fueron iniciativas de la OEA en Guatemala. Actualmente, como ya les había contado, Eduardo es el director residente del Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales, NDI, con sede en Guatemala, y es el director del Programa Regional de NDI para Centroamérica. Complementariamente, Eduardo Núñez se desempeñó entre 2013 y 2019 como presidente de la Asociación Costa Rica Íntegra, capítulo en formación de transparencia internacional en ese país. Así que, Eduardo Núñez, muy buenos días. Gracias a ti y a NDI por participar en este espacio del CAP, y pues te dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias, Marielos. Y bueno, primero, muy buenos días a todos y a cada una de las participantes que nos acompañan en la mañana de hoy, en este inicio de este ciclo de actualización para periodistas sobre un tema de la más absoluta relevancia, ¿verdad? Que refiere al papel y a los impactos que la desinformación tiene en los procesos de democratización que vivimos en América Latina en general y por supuesto en América Central en lo específico. Lo que está previsto para la mañana de hoy es tratar de abrir este proceso de reflexión y de actualización con una reflexión general sobre el estado de la democracia, para decir de alguna manera, en Centroamérica. Y para esto quisiera básicamente hacer 2 precisiones de origen. Una es que lo que voy a conversar con ustedes es básicamente un conjunto de opiniones personales que no representan de ninguna manera la posición ni del NDI, ni del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, ni de ninguna de las organizaciones convocantes, o sea, es una opinión personal. Y segundo, es que lo que voy a hacer más que un repaso de lo que está pasando en Centroamérica hoy, aunque por supuesto podemos hablar de eso si es interés de ustedes, voy a tratar de proponerles un marco analítico para interpretar cómo llegamos aquí. O la pregunta coloquial que yo siempre hago, ¿por qué estamos como estamos? ¿Cómo llegó Centroamérica al punto actual de cosas? ¿Cuáles son los procesos? ¿Cuáles son los actores? ¿Cuáles son los disparadores o los factores explicativos que permiten interpretar
lo que está pasando en la democracia centroamericana en estos días. Es una mirada regional, no es una mirada de país a país, esa creo que la pueden aportar ustedes con mucha mayor propiedad, aunque naturalmente vamos a poder hacer referencias específicas a contextos en el caso de que ustedes así lo consideren. La presentación está organizada fundamentalmente en tres partes. Primero, lo que yo llamo una propuesta de interpretación de la evolución democrática centroamericana. Segundo, una propuesta sobre cómo interpretar o mirar la situación regional, si es que podemos hablar de una situación regional o de distintas situaciones presentes en la región. Y luego, cuáles pareciera que son las tendencias más relevantes a las que tenemos que ponerle atención, particularmente a partir de una idea que está detrás de todo esto, y es que Centroamérica requiere como nunca antes individuos, hombres y mujeres, dirigentes de sociedad civil, líderes de partidos políticos, periodistas y comunicadores, generadores de opinión, etcétera, comprometidos con la democracia y con un auténtico proceso de reforma democrática, en el entendido de que los acuerdos básicos a los que llegamos para impulsar el proceso de democratización 40 años atrás, pues pareciera que enfrentan un cierto agotamiento o cansancio. Bien, entremos en lo primero, una mirada retrospectiva. Cuando vemos Centroamérica y cuando vemos América Latina en general, ustedes podrán concordar conmigo que esta es la primera vez en la historia de nuestra región y de nuestra subregión que tenemos un periodo de democracia tan largo. Nunca habíamos tenido 40 años de democracia, ni en América Latina ni en América Central. Y este es un haber muy importante que no tenemos que olvidar, independientemente de los defectos de funcionamiento o de los defectos de diseño o de las insuficiencias que nuestros procesos de democratización tienen. Nunca en la historia de América Central y de América Latina hemos tenido un periodo tan largo de estabilidad política, institucional, de contenido democrático. Y es que como estamos tan frustrados y frustradas, muchos y muchas de las actoras políticas, sociales y económicas que conforman nuestras sociedades en relación con la evolución contemporánea de la política en América Central, tendemos a obviar eso, y me parece que es fundamental remarcar este logro. Y es un logro que no debemos de valorar de manera insuficiente, sino reconocer en toda su dimensión. Esa estabilidad democrática o esa continuidad democrática de 40 años en promedio tiene ciertos rasgos predominantes. El primer rasgo fundamental es que, al igual que el resto de América Latina, América Central hizo una fuerte apuesta por desarrollar la democracia a partir de diseñar y poner en funcionamiento marcos normativos e institucionales que garantizaran el cumplimiento de ciertas rutinas y ciertos principios esenciales de la democracia en su dimensión formal. Es decir, la apuesta democrática en la temprana transición arrancada ya por 1981, 82 en América Central, fundamentalmente se construye primero sobre la piedra de hacer bien las elecciones. O sea, nuestra primera generación de construcción democrática en esta estrategia de democratización regional fue hacer elecciones. ¿Y por qué había que empezar haciendo elecciones? Bueno, porque veníamos de una larga tradición de periodos de dictadura, de periodos autoritarios liderados por regímenes militares, pero también veníamos de un largo uso de la figura de elecciones fraudulentas, o sea, una larga tradición de fraude. En ese sentido, construir confianza en el régimen democrático partía de cimentar el proceso de democracia a partir del ejercicio libre, periódico y creíble del voto por parte de los y las ciudadanas. Y América Central empezó haciendo elecciones. Era la manera que había que hacer. Porque en realidad, si ustedes hacen un análisis retrospectivo, las transiciones a la democracia en buena medida fueron transiciones
hijas de acuerdos o pactos interelitarios en todos nuestros países. Y esos pactos interelitarios significaron un cambio en las formas de funcionamiento, de administración del poder, pero no un cambio fundamental en los factores de poder. Me explico. Cambian las formas, cambian los medios, cambian las expresiones formales mediante las cuales se resuelven las disputas y se realiza la competencia por el poder, pero los factores y los actores predominantes de poder conservan sus cuotas fundamentales. Estos acuerdos interelitarios, básicamente entre actores políticos, actores militares y actores económicos tradicionales, significó como no una pérdida de poder para estos tres grandes sujetos o segmentos o factores de poder predominantes en buena parte de nuestros países, sino la disposición de estos tres tipos de actor a someterse a ciertas reglas, procedimientos, rutinas y, si se quiere, ciertos principios generales. El primero de ellos, hacer elecciones periódicas, libres, creíbles y que fueran confiables en términos de garantizar uno de los principios fundamentales de la democracia, la posibilidad de que hubiera alternancia en el poder. Y en este campo hay que decir que a pesar de que hemos tenido algunas amenazas o algunas regresiones en el ámbito técnico procedimental o en el ámbito de la confianza en las elecciones y en las autoridades electorales, en términos generales hemos avanzado de manera realmente notable. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo elaboró en la primera década de este año un informe sobre el estado de la democracia en América Latina, y en aquel momento creó un indicador que se llama el índice de desarrollo electoral, el índice de democracia electoral, perdón. Solo para que tengan una idea, desde la primera transición en América Latina que se dio en 1977 hasta el momento de emisión del informe, que fue en el 2010, en términos generales, América Latina pasó de tener un nivel de desarrollo electoral equivalente a 0.28 hasta un nivel de desarrollo electoral de 0.96, en un rango de 0 a 1. Aunque no conocemos el índice y no tenemos tiempo ahora de repasarlo en detalle, esto les da una idea de cómo hay una progresión, un progreso formal, básicamente de la mano de ese desarrollo normativo e institucional. Un segundo haber importantísimo en materia del proceso de democratización que vivimos en América Central es la erradicación o la superación mayoritaria de la amenaza de regresiones militares autoritarias. En general, a nivel de América Latina, el informe del PNUD y la OEA sobre el estado de la democracia identifica 4 golpes de estado en el periodo democrático. 2 en Ecuador, 1 en Venezuela y 1 en Honduras. Y estos son datos que son importantes en una región que venía de hacer golpes con una extremada frecuencia. La idea de que las tensiones políticas, los problemas de la gobernabilidad y los problemas de alineamiento y realineamiento de las relaciones de poder se resuelvan por vías electorales o por vías de negociación y no por la vía de golpes de Estado, es un avance que resulta fundamental. No obstante, de la misma manera que vemos la superación de las amenazas de las regresiones militares autoritarias por la vía de golpes de Estado, old fashion, digamos, al modelo tradicional, al estilo tradicional, vemos amenazas no solo en América Central, sino en toda América Latina, de lo que un politólogo chileno llamó en algún momento golpes desde el Estado. La idea que actores que acceden al poder político por vía democrática utilizan el poder político ganado en forma y contenido de manera democrática para subvertir, limitar la separación de poderes o para concentrar poder y amenazar, digamos, la vigencia efectiva de las reglas formales de la democracia. Pero eso no quita que tenemos, digamos, en estos 40 años una notable mejora en las formas en que hemos venido resolviendo las disputas y tensiones de poder. Un tercer elemento es que los procesos de reforma normativa han tenido como olas o generaciones. La primera ola, como les dije, fue hacer fundamentalmente bien las elecciones.
Y en el ámbito de las elecciones vinimos abordando también olas paulatinas. Primero hacer elecciones libres, periódicas, confiables. Luego la preocupación por la transparencia en los procesos electorales. Luego vino la preocupación por la equidad y la competitividad. Y ahora hablamos de un concepto mucho más comprensivo sobre cómo valorar las elecciones, que es el concepto de integridad electoral. Entonces hemos venido acumulando marcos conceptuales y político-estratégicos para mejorar la valoración sobre la forma en que desarrollamos las elecciones. Al proceso fundamental de hacer bien elecciones vino luego una segunda generación de reformas democráticas que puso énfasis en tratar de adaptar los diseños constitucionales e institucionales derivados de la transición a los cambios acelerados de nuestras sociedades, algunos derivados de los procesos globales y otros en muy buena medida derivados de los mismos efectos del proceso de democratización. Es decir, los diseños institucionales de la transición fueron diseños institucionales que respondieron a una coyuntura histórica que cambió aceleradamente en buena parte el resultado de la apertura democrática. Entonces nos metimos en largos esfuerzos de reforma de los aparatos ejecutivos, de los aparatos legislativos, de los aparatos judiciales. Creamos todo un conjunto de instituciones enfocadas en las garantías constitucionales y la protección de los derechos civiles y políticos, como los ombudsman o procuradurías de derechos humanos, como las cortes o salas de constitucionalidad que existen en varios de nuestros países, etcétera. Entonces, fuimos creando un complejo edificio normativo e institucional que en el fondo lo que buscaba era garantizar la formalidad del funcionamiento de la democracia. Buena parte de estos procesos normativos e institucionales tuvieron un marcado enfoque hacia adentro de cada institución, o sea, un enfoque más centrado en mejorar competencias y en mejorar la eficiencia y la efectividad de las instituciones, y en realidad hemos tenido poco de visión sistémica, preguntándonos en muy pocas ocasiones cuál es el papel efectivo que los estados democráticos deben jugar en el contexto de los desafíos del desarrollo y la democracia en nuestros países. Pero eso no obvia que hemos hecho esfuerzos importantes, aunque desgraciadamente insuficientes. Entonces, un primer gran rasgo del proceso de democratización es apostamos porque si hacíamos buenas normas y buenas instituciones, la democracia iba a ser una democracia estable, creíble y razonablemente competitiva. Sin embargo, se nos olvidó, o no sé si se nos olvidó, u obviamos desde la perspectiva de los liderazgos que visualizaron el proceso de democratización centroamericano, que la democracia es más que instituciones y normas. La democracia tiene una dimensión tangible, que son sus normas y sus instituciones, pero tiene una dimensión intangible, que tiene que ver con la cultura política, con la consistencia con que los y las ciudadanas de nuestros países hacen propia en su vida cotidiana y en la forma en que se relacionan con los demás o establecen acuerdos de convivencia pacífica con su entorno social, los valores y las prácticas inherentes a la democracia. Es decir, el segundo rasgo de la estrategia de democratización centroamericana es que tuvo un fuerte déficit de expansión de la ciudadanía y un fuerte déficit de expansión de los valores y las prácticas democráticas. Si me permiten decirlo de manera coloquial, en América Central y en América Latina en general tendimos a pensar que porque íbamos a misa íbamos a ser buenos católicos, o que porque íbamos al culto todos los domingos íbamos a ser buenos cristianos evangélicos o buenas cristianas evangélicas. Pero el hecho de que aprendamos rutinas democráticas, ir a votar, participar en partidos, etcétera, no significa que seamos ciudadanos o ciudadanas democráticas. La democracia no es natural a la cultura política de América Latina. En realidad no hay un gen democrático. Ninguno de nosotros y ninguna de nosotros nace demócrata. A final de cuentas, la democracia se aprende. Para la democracia uno se educa. Para la democracia uno se forma. Y la formación y la educación para la vida en democracia no se da solo en las escuelas o en los
programas de formación, se da en la convivencia cotidiana entre los y las ciudadanas que conforman una sociedad específica. Es decir, la vida en democracia se vive en comunidad. La comunidad en el sentido profundamente democrático de un conjunto de personas que acuerdan reglas de convivencia para resolver sus disputas y construir objetivos socialmente válidos y compartidos, que luego son perseguidos a través de un juego formal por la competencia, por el poder. En ese sentido, el bajo desarrollo de la cultura de la democracia y la persistencia de remanentes autoritarios es uno de los déficits fundamentales de nuestras democracias centroamericanas y tendríamos que decir latinoamericanas. Por eso, aunque tenemos formalidad democrática, no toda formalidad democrática tiene un auténtico contenido democrático cuando revisamos las prácticas, los valores, los principios, las formas en que nos percibimos unos a otros y en que convivimos unas y otras. Y este débil desarrollo de la institucionalidad, de la cultura democrática erosiona en el fondo la viabilidad de que podamos pensar la democracia a 50 o 100 años plazo, porque no hay democracia que sobreviva sin ciudadanos y ciudadanas democráticas. No hay democracia que podamos pensarla de manera sustentable sin ciudadanía democrática. Entonces, una de las primeras tareas que tenemos hacia adelante es cómo formamos, cómo profundizamos el desarrollo de esa dimensión intangible de la democracia, que no es otra cosa que aprender a vivir en democracia. Un tercer rasgo fundamental de estos 40 años es que, aunque tendemos a simplificar nuestro análisis y decir que América Central o América Latina vivió una transición del autoritarismo a la democracia, en realidad, y esto lo repito mucho porque me parece que es muy importante, es como un mantra casi en mis exposiciones cuando trato de proponerle a distintas audiencias cómo entender la Centroamérica de hoy. Es comprender que América Central no solo vivió una transición política, es la más visible, la que está más documentada, que es la transición del autoritarismo a la democracia, que básicamente tuvo el efecto de generar una expansión incomparable con ningún otro momento de la historia centroamericana en materia de libertades civiles y derechos políticos. Pero en el mismo momento en que nos insertamos en el proceso de transición política del autoritarismo a la democracia, América Central enfrentó otras transiciones importantes. Vivió una transición de modelo económico, porque en el mismo contexto de la apertura democrática, el denominado o el llamado consenso de Washington, y particularmente a partir de los años 90 con la desaparición de los socialismos históricos, la idea de que la economía de mercado había triunfado como el modelo económico predominante, generó un conjunto de tendencias o de demandas de reforma de las estructuras económicas, no solo en América Latina o América Central, sino a nivel global. Ese proceso de transformación económica en el caso centroamericano y latinoamericano significó pasar de economías de enfoque cerrado, como las que habían predominado desde mediados de los años 50 del siglo pasado, bajo el liderazgo o lo que se conoció en aquel periodo como el enfoque cepalino, en referencia a la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, que hablaba de la necesidad de una inserción económica internacional diferente de América Latina en su conjunto, fortaleciendo los mercados internos, desarrollando procesos de sustitución de importaciones, generando mercados internos más amplios a través de procesos de integración regional y subregional, de los cuales surgieron el mercado común centroamericano, el mercado andino, el Mercosur, etcétera. Todo este andamiaje que respondía a una idea, y era que América Latina tenía una inserción marginal en la economía internacional, y que esa inserción marginal en la economía internacional producía rezago y subdesarrollo, y que solo cambiando, industrializando, generando sustitución de importaciones, íbamos a poder mejorar nuestra posición en la economía internacional. Ese modelo económico empieza a hacer agua a fines de los años 70 con la crisis de la deuda y la crisis de los precios del petróleo. Emerge el llamado consenso de Washington con sus 10
grandes lineamientos o principios y nos pone en un proceso de reforma económica sobre el cual no teníamos gobierno. Es una reforma económica fundamentalmente impulsada o liderada por los organismos financieros internacionales. Ese proceso que se llamó primero de apertura a las exportaciones, que era la narrativa de los años 90 del siglo pasado, o de inserción en la economía internacional a través de tratados de libre comercio en el marco de la Organización Mundial de Comercio, que es las narrativas del nuevo siglo, del siglo que estamos viviendo, produjo efectos notables en términos de un mayor grado de diversificación económica y de mercados, pero a la vez vino acompañado del ciclo de profundización de la desigualdad económica y social más grande en la historia de América Latina. De manera que convertimos a América Latina en la región más desigual del mundo sin ser la región más pobre del mundo. La paradoja es que tenemos países ricos en recursos estratégicos, pero profundamente desiguales. Y América Central vive esta transición económica de una manera particularmente dramática, dada la condición, el tamaño de sus economías y la debilidad de su proceso de asociación o de integración, en términos de tratar de garantizar una inserción conjunta en la economía transnacional. Una tercera transición importante es una transición en el modelo de Estado. Veníamos de modelos de estados de bienestar que habían sido creados en buena medida con un mismo concepto, la idea de que el Estado debía de tener capacidades de regulación sobre la economía, capacidades de regulación para generar condiciones de distribución y redistribución de la riqueza, y que eso se hacía a través de políticas y servicios públicos de alcance universal, que generaran condiciones de movilidad social para sacar a la gente de las condiciones de pobreza y llevarlas al menos a una ampliación de las clases medias, o sea, mejorar las condiciones de bienestar y desarrollo económico y social. Esos estados de bienestar funcionaron mejor o mal dependiendo del país en que lo veamos, mejor o de manera más efectiva o menos efectiva dependiendo de cada país que veamos. Probablemente si vemos comparativamente cómo funcionó el estado de bienestar uruguayo, el estado de bienestar costarricense con el estado de bienestar en países como Nicaragua o en países como Ecuador u otros, vamos a encontrar contrastes muy importantes. No corresponde valorar cuál estado es mejor o cuál estado es peor en términos de sus capacidades de diseñar y gestionar políticas y servicios públicos estratégicos, pero corresponde caracterizar cuál fue la principal reforma en materia del Estado que hicimos. Y es que derivado del llamado consenso de Washington, también se instaló en América Latina en su conjunto y en el mundo, habría que decir, una racionalidad diferente. La idea de que el Estado tenía que ser fiscalmente sostenible. O sea, la idea de que requeríamos equilibrio fiscal frente a las crisis de la deuda y que el equilibrio fiscal pasaba, por un lado, por reducir los tamaños de los aparatos institucionales del Estado, las burocracias estatales para volverlos fiscalmente sostenibles, pero además, en el fondo, lo que se buscaba es cambiar la racionalidad detrás de cómo atender las necesidades social y económicamente establecidas en nuestras sociedades. Y la tesis de fondo es que no era el Estado el que tenía que establecer la racionalidad de qué necesidades se atendían y cómo se atendían, sino que tenía que ser el mercado. Y que era el juego de las fuerzas libres del mercado lo que iba a generar las condiciones de satisfacción de esas necesidades según la forma en que se relacionaran oferta y la demanda. Este cambio conceptual de fondo vino implementado a través de programas de ajuste estructural, programas de estabilización económica, etcétera, que lo apuntaron fundamentalmente a reducir los aparatos del Estado, pero en el fondo a reducir las capacidades de los aparatos institucionales del Estado para regular la economía y generar condiciones de distribución de la riqueza. Una cuarta transición es la transición de la guerra a la paz. América Central pasó de un estado o una situación conocida como la Guerra Centroamericana, con la firma de Esquipulas en 1987, a los procesos de resolución interna de los conflictos armados, primero en Nicaragua con la transición del año 90, posteriormente en El Salvador con el acuerdo de paz del año 92 y finalmente Guatemala con la firma de los acuerdos de paz en el año 96. Esta transición tuvo un efecto notable en términos de
posicionar o generar condiciones para no solo avanzar en procesos de reconciliación interna o la reinserción de segmentos de población expulsados como resultado del desplazamiento de los conflictos armados internos, sino además generaron condiciones para liberar recursos para estos procesos de transformación económica y de transformación política que estábamos desarrollando desde inicios de los años 80. Y la quinta transición decisiva, tuvimos una transición demográfica. Y esa transición demográfica significó una estructuración distinta de la pirámide poblacional, con una expansión notable e importante de las tasas de natalidad. América Central se rejuveneció notablemente. Y ese rejuvenecimiento de las sociedades centroamericanas generó un conjunto de demandas diferentes en términos del tipo de servicios públicos, en materia de educación, de salud, en materia de seguridad social, de protección social, en materia de generación de oportunidades de empleo, etcétera, para poder aprovechar lo que coloquialmente es conocido como el bono democrático. Entonces, no podemos hablar de una transición del autoritarismo a la democracia. Tenemos que hablar de una transición múltiple o de múltiples transiciones. Y esas múltiples transiciones no fueron coherentes entre sí. Mientras la transición política generaba una expansión de libertades civiles y derechos políticos, la transición económica generaba un aumento de la demanda social de políticas y servicios públicos de impacto universal. La transición de la guerra a la paz generaba un aumento de la demanda social para garantizar la reinserción de los segmentos de población expulsados por el conflicto armado, los conflictos armados, pero también para implementar aquellos acuerdos que permitieron pasar de la guerra a la paz. Y la transición demográfica invertía en alguna medida la naturaleza de las prioridades o los enfoques de políticas y servicios que teníamos que llevar adelante. Estábamos haciendo una reforma del Estado que constreñía o reducía capacidades institucionales. Mientras 4 transiciones expandían demanda, la transición de modelo de Estado contraía la oferta o la capacidad. Eso genera lo que podríamos llamar una ecuación imposible. Más demanda política, más derechos políticos y demanda social acumulada con menos capacidades estatales produce inestabilidad democrática, insatisfacción ciudadana y desafíos de sustentabilidad. Y eso es exactamente lo que estamos viviendo hoy. Por eso este informe sobre la democracia que he hecho referencia decía de manera muy concreta que el apoyo a la democracia como sistema de gobierno y el ejercicio de elecciones libres y limpias convivían en aquel momento, y tendría que decir yo conviven hoy, con tensiones políticas cada vez más fuertes en muchos de nuestros países, resultados insuficientes para la vida cotidiana de las personas y una baja satisfacción con la democracia. Es decir, el periodo más largo de democracia en América Central convive con una tendencia de reducción del apoyo a la democracia y con una profunda insatisfacción con los resultados de la democracia en términos concretos de los bienes públicos que la democracia nos entrega como ciudadanos y ciudadanas. Entonces, ese es el marco analítico que nos permite preguntarnos, bueno, ¿por qué estamos como estamos? Que nos dice cómo llegamos acá. Entonces, me parece que en buena medida lo que estamos viendo hoy en la región es, por supuesto, hijo de la forma en que se estructuran relaciones de poder entre actores dominantes o hegemónicos. Por supuesto que es hijo de momentos de enojo social o de malestar social que se expresan ya sea a través de movilizaciones o a través de las urnas. Pero fundamentalmente es hijo en primera instancia de los límites de origen y de diseño del proceso de democratización. Esa es como la tesis que yo quiero plantear de fondo. O sea, buena parte de lo que estamos viviendo hoy en América Central tiene que ver con los límites de origen y diseño. Y el primer límite de origen tiene que ver con algo que ya les planteé rápidamente. Todas nuestras transiciones tienen su origen en pactos o acuerdos interelitarios
entre actores tradicionales fundamentalmente derivados de los poderes económicos tradicionales, los poderes políticos que tenían hegemonía en el contexto de la transición a inicios de los años 80 y los poderes militares que en aquel momento detentaban el poder. Sin embargo, los procesos de diferenciación intraélites de cada uno de estos actores económicos, políticos y militares, los cambios en los pesos relativos de cada uno de estos actores, la forma en que se mantuvieron alineados o desalineados a través de estos 40 años, pero particularmente la irrupción de nuevos sujetos políticos y sociales que no estuvieron sentados a la mesa del diseño de las estrategias de democratización en el momento de la transición, plantean cuestionamientos a ese diseño y demandan cambios político-institucionales que no han sido atendidos de manera robusta, que no han sido construidos o consensuados de manera robusta por nuestras élites. Es decir, los acuerdos interelitarios que dieron margen a la transición se quedaron, voy a decirlo de alguna manera, relativamente estancados frente a los procesos de transformación social, económica y política que son hijos de las múltiples transiciones que les acabo de relatar. Y en ese sentido generaron que los marcos normativos institucionales se volvieran más rígidos frente a sociedades en procesos de transformación notablemente aceleradas, tanto por razones intrasocietales propios de cada uno de nuestros países como por los procesos globales vinculados a los efectos de la cuarta revolución industrial y la digitalización sobre las democracias y sobre los estados como aparatos institucionales. También, como les decía, tuvimos un problema de concepto y de enfoque. En general, si tuviera que decirlo de una manera simple, en América Central quisimos hacer democracia sin Estado. Y no es una fórmula que funcione y que haya demostrado funcionar en ningún país en el mundo. Las democracias requieren instituciones robustas, las democracias requieren estados robustos, las democracias requieren estados con capacidades regulatorias efectivas, las democracias requieren estados con capacidades de gestión estratégica de políticas y de servicios públicos. Las democracias requieren estados con capacidad de resolver, atender de manera oportuna y apropiada necesidades y expectativas socialmente establecidas. Y eso es algo que no hemos tenido porque vinimos expandiendo democracia, erosionando y contrayendo capacidades estatales. Por eso esta brecha entre apoyo a la democracia y satisfacción, porque la gente sigue apoyando nominalmente la democracia, pero no está satisfecha. Y cuando usted le pregunta a la gente por qué no está satisfecha porque no recibe bienes y servicios públicos. ¿Y por qué no recibe bienes y servicios públicos? Porque las instituciones son muy débiles, independientemente de la virtud o defecto de la dirigencia política que esté al mando de esas instituciones. Y la primera tentación que tenemos todos es a decir es que el presidente X o la presidenta Y es ineficiente, es inepto, es corrupta, lo que ustedes quieran. Y es un derecho de los y las ciudadanas emitir juicios sobre aquellos cargos electos en los que ha depositado o en las que ha depositado su confianza. Pero el problema es objetivo, es más de fondo, independientemente de la virtud de los individuos al frente de las instituciones, hay una dimensión concreta que va más allá de esa virtud o defecto. Y es la debilidad de nuestros diseños institucionales. Por ejemplo, entonces, hipótesis como las que largamente han estado establecidas en países como Guatemala, que le he escuchado alguna vez en Honduras o en El Salvador, de que los estados no han funcionado bien porque no hay regímenes fiscales suficientemente robustos que doten a los estados del financiamiento que se requiere para poder implementar políticas y servicios públicos de alto impacto, se demuestra como relativamente falsa o relativamente imprecisa. Como nunca antes en los últimos años, 18 meses, ha habido recursos extraordinarios y los niveles de desempeño de los gobiernos para implementar esos recursos han sido notablemente insuficientes, con a lo mejor una o dos excepciones en América Central. Eso significa que aunque usted le ponga plata al carro o gasolina al carro, eventualmente el problema no está en la falta de gasolina, sino en el tipo de motor. Bueno, la hipótesis que yo quiero plantearles a ustedes es que más allá de la virtud de un presidente o el defecto de otro,
o de la virtud de una presidenta o el defecto de otra, a final de cuentas la falta de reformas político-institucionales robustas explica el deterioro de las capacidades del Estado para brindar servicios y bienes públicos y por ende la creciente insatisfacción social. Insatisfacción social que se refleja o a través de la protesta, el malestar que ustedes ven cotidiano en redes o en medios de comunicación, pero también a veces en las urnas, en donde en ciertos contextos se hacen apuestas radicales en búsqueda de un cambio, haciendo apuestas por un cambio, aunque ese cambio no tenga certeza, aunque ese cambio no esté claro, aunque no haya una propuesta de horizonte de para dónde llevar esa transformación. Y estamos viendo, no solo en América Central, sino en América Latina, una creciente tentación de nuestras sociedades a hacer ese tipo de apuestas, que no es otra cosa que la demanda de un cambio político robusto, asociado con la idea de que se quieren bienes y servicios públicos que resuelvan problemas concretos de las personas. Y el tercer factor en los límites de origen y proceso es que en todos los casos, la transición política, la transición económica, la transición de modelo de Estado, la transición de la guerra a la paz, son transiciones inconclusas. O sea, seguimos teniendo remanentes autoritarios y segmentos de expansión democrática. Seguimos teniendo segmentos económicos insertados de manera moderna y competitiva en la economía transnacional y segmentos económicos con prácticas previas o con prácticas mucho más retrasadas y sin inserción en la economía internacional. Seguimos teniendo ámbitos estatales más modernos y competitivos y ámbitos estatales menos modernos y competitivos. Seguimos teniendo algunas cosas de los acuerdos de paz en vigencia o peor aún, hemos dinamitado los acuerdos de paz, cuestionándolos en varios de los países y diciendo que no reflejan los consensos políticos y sociales de las nuevas sociedades que hemos venido configurando. En realidad nuestros referentes han entrado en crisis. Nuestros referentes económicos, nuestros referentes políticos, nuestros referentes culturales, nuestros referentes de modelo de Estado, pero también nuestros conceptos básicos sobre la paz y los derechos humanos y sobre la democracia misma. Esas transiciones inconclusas hacen que no terminemos de salir. Por eso en América Latina seguimos hablando de transición a la democracia 40 años después, cuando la transición en principio es un momento. De lo que estamos hablando es de que tenemos que visualizar procesos de democratización de largo plazo, de construcción democrática de largo plazo, pero salir de esta idea de que estamos en una transición, en el sentido de que pasamos de un estado hacia otro. En realidad lo que requerimos es reformar la democracia en democracia. Ese es el gran desafío que tenemos hacia adelante y esa visión no la tuvimos en el diseño de origen del proceso de democratización en nuestra región. Un segundo rasgo sobre la situación actual macro de la región es que tenemos que hablar de una creciente diferenciación intrarregional. Podemos hablar de una, de dos, de tres Centroaméricas, o de cuál Centroamérica hablamos, de la Centroamérica histórica, de las 5 provincias que perteneció a la Capitanía General de Guatemala, de la Centroamérica entendida en su dimensión geográfica, hispanohablante, cuando hablamos de Centroamérica y Panamá, de la Centroamérica geográfica, que incluiría Belice, o de la región SICA, que implicaría también la República Dominicana. ¿De qué Centroamérica estamos hablando? Pero más allá de la dimensión formal de cuáles países subimos o bajamos, en realidad si viéramos la Centroamérica hispanohablante, es decir, los 6 países, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua y Panamá, vemos marcadas diferenciaciones. Y los factores de diferenciación están fundamentalmente asociados con 4 elementos. Los niveles de desarrollo político institucional de cada país, los niveles de seguridad o inseguridad ciudadana o de presencia de crimen organizado, las dinámicas migratorias intra y extrarregionales y las dinámicas de crecimiento y los grados de diversificación económica en la región. En este sentido, por ejemplo, podríamos decir que los países del sur de Centroamérica, fundamentalmente Costa Rica y Panamá, han demostrado mayores grados con distintos niveles de desarrollo político institucional que los países del norte de Centroamérica. O sea, podría ser una forma de clasificar.
En materia de seguridad, diríamos que los índices delictivos del norte de Centroamérica, Honduras, El Salvador y Guatemala son notablemente más graves que los niveles de inseguridad ciudadana y de presencia de factores delictivos en Nicaragua, Costa Rica y Panamá, aunque toda la región tiende al deterioro general en materia de inseguridad. Aunque, o les digo diferente, aunque las tendencias de diferenciación tienden a reducirse, porque el norte de Centroamérica tiende a reducir índices delictivos, mientras que el sur de Centroamérica tiende a incrementarlos en los últimos años. Pero aún así hay contrastes importantes. Los niveles de delictivos en América, en la Centroamérica del Norte son al menos 2 y hasta 3 veces superiores a los niveles delictivos de los países del sur de Centroamérica, siendo el país más seguro de Centroamérica Nicaragua, que en términos de desarrollo institucional está mucho más cerca del norte que del sur. En materia de flujos migratorios también tenemos dinámicas sumamente diferenciadas. Los países del norte de Centroamérica tienden a ser países expulsores netos de migrantes hacia el norte, fundamentalmente Estados Unidos, pero también México. Los países del sur de Centroamérica, Nicaragua tiende a ser un país expulsor neto de migrantes, pero hacia el sur, fundamentalmente hacia Costa Rica, aunque recientemente empieza a haber evidencia de ciertos flujos migratorios hacia el norte también. Mientras que Costa Rica y Panamá son países que migran poco, cuyos ciudadanos migran poco, pero sí son receptores de migración. En el caso costarricense, predominantemente nicaragüense. En el caso de Panamá y Costa Rica, con fuertes flujos migratorios venezolanos en los últimos 5 años. Entonces, en términos de flujos migratorios, tendríamos 4 países que son expulsores, en donde la dinámica migratoria que predomina es la expulsión de personas, y 2 que tienden a ser receptores. Pero cuando vemos los países expulsores, tenemos 3 que expulsan con flujos sur-norte y 1 que expulsa con flujos norte-sur. Los factores de expulsión también son diferenciados. El factor de expulsión que predomina en el caso, en los 4 países en general, es el factor socioeconómico, pero en los países del norte de Centroamérica se le agregó durante mucho tiempo el factor violencia delictiva, y en Nicaragua se le agregó el factor violencia política, como que es el principal factor explicativo de la reciente expulsión migratoria que está viviendo Nicaragua. Entonces tenemos diferenciaciones importantes en esta materia. Y cuando vemos crecimiento económico, vemos comportamientos completamente disparejos. Parecieran economías más diversificadas las del sur de Centroamérica, Panamá y Costa Rica, aunque Guatemala tiene una economía razonablemente diversificada y es la economía más grande y más relevante de Centroamérica, con una mejor inserción internacional comparativamente con Honduras, El Salvador y Nicaragua, para citar un caso, ¿no? Pero los niveles de crecimiento económico son difusos. El país que más crece es Panamá. Hasta la crisis del 2018 seguía Nicaragua. Guatemala tiene una extraordinaria estabilidad en términos de los niveles de crecimiento de la economía, si lo medimos desde la perspectiva del PIB, entre el 3.5 y el 4% anual. El Salvador ha crecido entre el 2.5 para abajo, es la economía centroamericana que menos crece en la región, etcétera. Vamos a ver contrastes importantes, independientemente de los grados de diversificación económica. Ahora bien, el gran factor de diferenciación en materia de estabilidad macroeconómica y de dinámica de crecimiento tiene que ver con una variable que es las remesas, que está asociada con la migración. Es decir, el nivel de relevancia que las remesas tienen en los países del norte de Centroamérica no lo tiene en el sur de Centroamérica. Mientras las remesas representan en Guatemala, Honduras y El Salvador entre el 14 y el 20% del Producto Interno Bruto, en el sur de Centroamérica no llegan al 5%. Entonces estamos hablando de contrastes muy importantes en términos de lo que son las dinámicas de funcionamiento de las economías. Ahora bien, así como hay factores de diferenciación, hay factores compartidos. Y entre los factores compartidos, sin lugar a dudas, hay 5 que merecen, hay muchos más probablemente, pero hay 5 que merecen particular atención. Primero, es cada vez más evidente que hay una creciente presencia
del crimen organizado, con sus capacidades de mutación, de adaptación, pero además con una creciente capacidad de cooptación o control de territorios y áreas funcionales de nuestros aparatos institucionales del Estado. Toda la región caribe centroamericana, desde Panamá hasta Guatemala, e incluido en este caso Belice, sin lugar a dudas, es una zona en donde ha venido floreciendo la criminalidad organizada, fundamentalmente vinculada al negocio del trasiego de la droga. Pero además vemos una creciente complejidad del fenómeno del crimen organizado, con la irrupción de múltiples grupos criminales locales en cada uno de los países, que se articulan con las redes transnacionales de crimen y empiezan a hacer, utilizo una expresión, una suerte de clústeres de negocios ilícitos. Te llevan drogas para el norte, te llevan migrantes para el norte, te traen armas para el sur, incentivan el mercado de robo de celulares a nivel regional, trata de personas, o sea, se genera una fragmentación de actores criminales, lo cual hace mucho más difícil su combate, y esos múltiples actores criminales controlan territorios, y esos territorios están articulados con las redes transnacionales de criminalidad organizada, fundamentalmente los carteles colombianos y mexicanos vinculados al trasiego de droga hacia el mercado más importante del mundo de consumo, que sigue siendo los Estados Unidos de América. Entonces, pero es un fenómeno general. Por supuesto, podemos ver que hay distintos niveles de penetración. Los niveles de control territorial en algunos países del norte de Centroamérica son mayores que los niveles de control territorial de redes criminales en los países del sur de Centroamérica. Eso está claro. Los niveles de influencia o de crecimiento de la influencia de las redes criminales en la política son más visibles en algunos países que en otros países. Los niveles de presencia de actores criminales en la política formal de algunos países es mucho más notable que en otros, pero están presentes en todos los países. Entonces, el crimen organizado tiene un carácter notablemente regional que requiere miradas nacionales, pero cuya complejidad como fenómeno demanda abordajes regionales que no estamos teniendo, a pesar de los intentos que se hicieron a inicios de la década anterior en el marco de la Estrategia Regional de Seguridad para Centroamérica. Un segundo rasgo común o factor compartido es la corrupción como un factor corrosivo de la democracia y de la calidad de los estados, con distintos niveles de profundidad, con distintos niveles de conciencia social, con distintos niveles de enojo, de reacción, con distintas capacidades de autodepuración institucional, con distintas capacidades de respuesta social y con distintos instrumentos y mecanismos. La corrupción es un fenómeno notablemente presente en toda la región. Y ojalá fuera solo Centroamérica, es un fenómeno corrosivo a nivel mucho más allá de Centroamérica. Y ese es un elemento que es muy importante, porque si estamos sosteniendo como una tesis de fondo que el problema principal de la sostenibilidad o sustentabilidad de la democracia es que la democracia no cuenta con instituciones que le brinden resultados concretos a las personas en términos de sus demandas y necesidades, la corrupción genera, si me permiten utilizar una expresión, una suerte de privatización ilícita de los beneficios del desarrollo al convertir los beneficios que deberían ir orientados al mayor número de personas hacia grupos específicos o individuos que medran de los recursos públicos de por sí siempre escasos para alcanzar el volumen y complejidad de las necesidades sociales y expectativas ciudadanas. Entonces, la corrupción está presente. El desempeño de las capacidades, digamos, institucional para combatir a la corrupción es, en términos generales, es débil en toda América Central, con diferencias importantes. Y además hemos sido testigos de que experimentos notables en América Central, que convertimos América Central en un territorio de experimentación de nuevas herramientas de lucha contra la corrupción y la impunidad, como lo significaron figuras como la CICIG en Guatemala, la MAXI en Honduras y las ICIES en El Salvador. Son procesos que, si bien produjeron resultados polémicos que pueden ser debatidos, etcétera, fueron erradicados o fueron rechazados o por las élites o por los cuerpos sociales o por las sociedades.
Es un fenómeno interesante. Es decir, aunque hay un creciente malestar, una menor tolerancia a la corrupción, eso no significa que haya acuerdos claros, acuerdos concretos y visiones compartidas sobre cómo abordar su combate hacia el futuro. Pero sí es un fenómeno de creciente relevancia en todos nuestros países. El tercer rasgo común que vemos en todos los países de América Central es lo que llamaríamos una creciente y difícil gobernabilidad. En parte por los límites institucionales, en parte por los diseños limitados de las instituciones, en parte por transiciones o cambios en los sistemas de partidos políticos que han sido poco exitosos en todos nuestros países, en parte por la irrupción de nuevos actores o por el renacimiento o el posicionamiento como sujetos políticos nacionales de actores largamente postergados en algunos de nuestros países, como el caso de los pueblos indígenas en Guatemala. Por las razones que sean, Centroamérica está viendo deteriorada su gobernabilidad. Y eso aplica en sus países, en cada uno de los países del Istmo Centroamericano, y aplica en términos de la gobernabilidad del proceso de integración, en donde en este momento incluso no hay condiciones para un acuerdo político entre los países para elegir, por ejemplo, al nuevo o nueva secretaria general del sistema de integración centroamericana. Estos problemas de gobernabilidad tienen que ver, como digo, con los límites de diseño institucional, con la resistencia a acordar por la vía política las reformas que se quieren, pero fundamentalmente por ese creciente malestar social establecido en muchos de nuestros países, que se refleja electoralmente, comunicacionalmente, en la irrupción de narrativas antisistema, en la irrupción de líderes antisistema, en las apuestas electorales arriesgadas que algunos de nuestros países han estado haciendo, en la fragmentación de los sistemas de partidos. Mi país, Costa Rica, es impresionante. Pasamos de un sistema pluripartidista moderado con predominancia de 2 partidos, un sistema que era conocido como bipartidista, a tener 23 a 27 partidos políticos en la contienda electoral nacional de febrero del año entrante, en donde el partido, el candidato que tiene más intención de voto llega al 18%. Guatemala tiene 27 partidos registrados en este momento y creo que el mismo número, entre 24 y 27 en proceso de registro para las elecciones de junio del año 2023. La transición del sistema de partidos en Honduras posterior al fenómeno del golpe de Estado, con la fragmentación del Partido Liberal, la irrupción de nuevos partidos como Libre o como el PAC, o más recientemente Salvador de Honduras, creo que se llama el Partido Nasralla, ¿verdad? Pues camina hacia una creciente dispersión del sistema de partidos. Y en el caso de El Salvador tenemos un fenómeno diferente de irrupción de un potencial partido hegemónico frente al deterioro o el colapso del sistema de partidos nacido en el marco de los acuerdos de paz, o del acuerdo de paz, perdón, en singular, como lo llaman en El Salvador, firmado en 1992. Entonces, claro que tenemos problemas de gobernabilidad. Congresos razonablemente fragmentados, con 2 excepciones, Honduras y El Salvador, donde el partido de gobierno tiene posición hegemónica en el Congreso, o con excepción, o congresos fragmentados, pero con bloques o alianzas establecidas, como en el caso de Honduras y Guatemala, en donde las alianzas mayoritarias avalan a los presidentes en el ejercicio del poder, Juan Orlando Hernández y Alejandro Giammattei, respectivamente. Hasta congresos de minoría legislativa, como en el caso de Costa Rica, o congresos de primera minoría, como en el caso de Panamá, y la bancada del PRD. Entonces tenemos un fenómeno de una creciente complejidad, de pérdida de condiciones de gobernabilidad, que viene acompañada además de una pérdida de capacidades de gobierno, que no es lo mismo, y sobre eso, si quiere, podemos profundizar más adelante. El cuarto rasgo es lo que llamaríamos entropía democrática. ¿Qué significa eso? La entropía es un concepto que viene de la teoría de sistemas. Refiere a cuando un sistema, una organización cualquiera, un partido, una institución, una ONG, un sindicato, un movimiento social, pierde energía, pierde capacidad de alcanzar sus fines. Y casi siempre la entropía, que es un fenómeno natural,
está asociada con la incapacidad de esos sistemas para adaptarse, para transformarse, para reformarse. Bueno, me parece que como término es un término que explica muy bien lo que vivimos en Centroamérica. El más largo periodo democrático centroamericano ve a la vez un notable deterioro de las instituciones democráticas. Y ese deterioro de las instituciones democráticas tiene muchos rostros, pero fundamentalmente el rostro de la inefectividad. Son instituciones que tienen muy poca capacidad para atender la demanda social establecida. Y esa entropía es hija, en buena parte, porque han sido instituciones muy rígidas frente a la velocidad de las transformaciones sociales y económicas que ha vivido Centroamérica, pero también porque buena parte de nuestras élites no han tenido la capacidad y la visión suficiente para generar los acuerdos de reforma democrática que se requieren. Hemos estado haciendo muchas reformas, pero como dice un buen amigo argentino y muy reconocido politólogo latinoamericano, Daniel Sobato, reformas gatopardistas. Es decir, que cambie todo para que no cambie nada. Entonces hemos hecho muchas reformas, pero ninguna realmente sustantiva. En términos de decir, aquí estamos en una segunda o tercera generación de reformas democráticas que nos va a permitir pensar la democracia 50 años. Estoy dispuesto a que ustedes me den perspectivas distintas, pero yo no veo eso. No lo veo en Costa Rica, que no tiene un acuerdo sustantivo de reformas político-institucionales desde mediados del siglo pasado. Y no se ve en el resto de los países. Y frente a eso, frente a esa realidad de entropía democrática, pues se abren las puertas a que los remanentes autoritarios largamente presentes en nuestros países florezcan, porque ofrezcan resultados a cambio de democracia. O sea, se generan las condiciones para que alguien nos diga, yo te garantizo resultados, pero dame usted el poder para brindar esos resultados. Y ese poder casi siempre tiene un costo democrático. Y entonces entramos en estos procesos de cierre del espacio democrático, en estos procesos de concentración de poder, en estos procesos de construcción de narrativas hegemónicas, de construcción de narrativas de amigo-enemigo, que son propias de la guerra y no del ejercicio de la competencia democrática entre adversarios ideológica y en términos de intereses diferenciados. Es que es lo que estamos viendo hoy, pero es hijo de esa incapacidad que hemos tenido para hacer reformas en democracia sustantivas. Y esa incapacidad de acordar reformas en democracia sustantivas explica por qué somos tan vulnerables a las tentaciones de los nuevos populismos autoritarios que están surgiendo de izquierdas y derechas en muchos de nuestros países, no solo en Centroamérica, sino en América Latina. Y el quinto elemento común o factor común es lo que llamaríamos la influencia geopolítica compartida, que ya no es solo la presencia de los Estados Unidos de América, que sigue siendo el poder extrarregional más importante en la vida interna de todos nuestros países, sino la creciente presencia de potencias emergentes globales como China o de potencias regionales en términos socioeconómicos, aunque globales en términos de seguridad como Rusia. Es decir, Centroamérica es nuevamente un escenario de confrontación geopolítica de baja intensidad, para utilizar una expresión de los años 80, que se refería a la guerra, al conflicto armado en Centroamérica, ¿no? De baja intensidad entre los Estados Unidos y el creciente coqueteo de China y Rusia con fortalecer relaciones diplomáticas de cooperación económica y comercial y militar con algunos países de Centroamérica. Y eso va por la vía formal del establecimiento de relaciones diplomáticas, en el caso de China, como es Costa Rica, El Salvador, República Dominicana y Panamá, que ya tienen de los países SICA relaciones diplomáticas con China, o por la vía del reconocimiento práctico de que si no es una de las dos economías más grandes del mundo y en sí misma un mercado natural para la colocación de los bienes primarios que predominantemente producimos en América Central. Y quisiera cerrar mi exposición, que me pasé 10 minutos de lo que había originalmente pensado,
dejándoles dibujadas algunas tendencias para que luego podamos abrir la conversación. La primera tendencia evidente es que tenemos amenazas regresivas en materia de derechos humanos y democracia. Y este es un fenómeno desgraciadamente global. No es un fenómeno centroamericano, no es un fenómeno latinoamericano. Si ustedes revisan lo que está pasando en algunos países de Europa del Este, el caso de Orbán o el caso de Lukashenko en Bielorrusia, si ustedes ven algunas cosas que están pasando en África, si ven cosas que están pasando en Asia, lo ven en varios países de América Latina y Centroamérica, no es la excepción, creo que lo que estamos entrando es en una época donde hemos perdido los consensos básicos que habíamos alcanzado en los años 90 y en la primera década de este siglo, en los años 90 del siglo pasado y la primera década de este siglo, en torno a derechos humanos y democracia. Hoy decir cosas políticamente incorrectas permite a líderes políticos ganar elecciones. Cuestionar los derechos humanos de unas personas o pensar que los derechos humanos son selectivos, son para unos y no para otros, gana elecciones. Construir narrativas contra la democracia, gana elecciones. Construir narrativas contra el pluralismo, gana elecciones. Asaltar la democracia desde el poder, gana adeptos ciudadanos. Hay cada vez más gente dispuesta a sacrificar democracia por resultados. Y ese es un dato objetivo que está ahí, que habla de una demanda de cambio político instalado que muy pocos líderes y muy pocas líderes políticos han sabido interpretar o están sabiendo interpretar de manera sabia para canalizarlo en términos de impulsar esa energía, esa demanda de cambio en procesos concretos de transformación política y social. Pero una primera tendencia es que esa amenaza regresiva puede acentuarse en los próximos años, camina a acentuarse a menos que hagamos algo urgente, con un auténtico sentido de urgencia, para actuar sobre los disparadores que explican este deterioro democrático. Una segunda tendencia es la expansión de la influencia del crimen organizado y las redes de corrupción. Ya estamos pasando del debate sobre la captura y la cooptación del Estado al reconocimiento de que en algunos territorios de Centroamérica tenemos un fenómeno creciente de simbiosis entre crimen, política y Estado. Crimen, política, Estado y territorio. No son fenómenos nacionales, son fenómenos todavía territorialmente acentuados, pero esos fenómenos tenemos que ponerle atención porque tienden a expandirse. Las capacidades de expansión, de mutación y de seducción de las redes de criminalidad en contextos de extrema exclusión socioeconómica o de profunda desigualdad socioeconómica o de cansancio con la política y la democracia como el que estamos viviendo, es una amenaza que tenemos que atender con urgencia. Tercera tendencia es que tenemos un fenómeno creciente de fragmentación social y política y un fenómeno, sin lugar a dudas, creciente de ingobernabilidad. La fragmentación social es un signo de la época. Todas las sociedades a nivel global, particularmente como resultado de los procesos de los impactos en la política y la sociedad de la digitalización y de los llamados procesos de desintermediación en el ámbito del comercio, en el ámbito de la educación, en el ámbito de las finanzas, pero también en el ámbito de la política, está teniendo este efecto disociativo en nuestras comunidades y sociedades. Esta fragmentación social genera una profunda diferenciación, si lo decimos bonito, pero genera profundas contradicciones en cuanto al tipo de necesidades que hay que atender. Genera un desafío brutal para la gobernabilidad, pero también un desafío trascendental para los estados democráticos, que tienen sociedades más complejas, más irascibles, más informadas, bien o mal informadas, podemos debatirlo, pero son más informadas, que no creen necesariamente lo que decimos y que no van a adherir nuestras propuestas desde los gobiernos o desde la política per se, que además son sociedades complejas y no estables, cuyas preferencias tampoco son estables, son esencialmente contradictorias. Bueno, esa fragmentación es un desafío de gobernabilidad y Centroamérica lo está viviendo de manera también dramática. Una cuarta tendencia es la pérdida de fuerza de la política a partir de transformaciones inconclusas o fallidas de los sistemas partidarios, el deterioro de la confianza en las elecciones y las autoridades electorales y la irrupción de outsiders
o líderes políticos vestidos de outsiders que dinamitan la democracia desde la democracia. Es decir, que hacen uso de los medios democráticos para construir regímenes que tienden a recortar nuestras democracias. Pero esa pérdida de fuerza de la política, en el sentido de que la gente ya no cree en la política, sino que hace esa política con corrupción, es gravísima, porque es la política, la función, la que, digamos, la actividad humana que tiene la capacidad más extraordinaria de transformación social y económica. No es posible sociedades sin política, no es posible un cambio sin política. Lo que necesitamos es hacer cambios y transformaciones políticas, pero en democracia. No acudir a la política autoritaria o neoautoritaria que nos ofrece hoy opciones resultistas para resolver problemas a cambio de libertades, a cambio de pluralismo, a cambio de tolerancia, a cambio de alternancia. Un quinto rasgo o tendencia es la erosión de las capacidades de diálogo político y social, que es hija de las dos anteriores. La fragmentación social y la diferenciación de intereses y la pérdida de centralidad y fuerza de la política se ve reflejado en que en casi todos nuestros países no hay condiciones de diálogo político y social. La polarización es el signo de la época, no solo en América Central o en América Latina, pero no es una polarización natural, nacida de la diferenciación ideológica. Es una polarización que es hija de una estrategia política explícita. Es decir, la polarización como estrategia política para generar segmentación, diferenciación, una lógica de buenos y malos, de amigos y enemigos, que es propia de la guerra y no de la política democrática. Y esa polarización impide que hayan centros políticos robustos, moderación en la construcción de acuerdos. Es una lógica de que tengo que ganar yo y negar el triunfo al otro. Y eso lo aplicamos en lógica política y en lógica de derechos humanos. Mis derechos prevalecen sobre los otros. Mi visión política prevalece sobre la otra. Es una lógica de exclusión y creamos narrativas de exclusión. No nos reconocemos como sujetos de diálogo, pero además no le reconocemos a ningún otro u otra las condiciones para convocar al diálogo como un espacio seguro, que garantice condiciones objetivas para identificar intereses y construir acuerdos. Esta erosión de las capacidades de diálogo se ve reflejada fundamentalmente en este conjunto de factores que hoy denominamos polarización política y social, largamente instalada en varios países centroamericanos, pero sin lugar a dudas a lo ancho y largo de América Latina y el mundo. La sexta tendencia es una creciente acumulación en plural de enojos e insatisfacciones. Y esos enojos e insatisfacciones generan malestar, generan movilización y generan ingobernabilidad. Porque hay poca capacidad de responder desde mecanismos de diálogo, desde capacidades políticas e institucionales a ese creciente malestar e insatisfacción establecido. Y digo enojos e insatisfacciones en plural porque a final de cuentas no todo el mundo está enojado por lo mismo. Hay gente que está enojado o enojada porque no está de acuerdo en que se establezca la educación sexual para niñas y niños en la escuela. Hay gente que está enojado por las mineras y la lógica de la economía extractiva. Hay gente que está enojada porque hay racismo. Hay gente que está enojada porque siente que no se educa religiosamente a los estudiantes en las escuelas. Hay gente que está enojada porque está en contra del matrimonio igualitario. Hay gente que está en contra del aborto o a favor del aborto. Hay gente que cree que tiene que haber una comisión internacional contra la corrupción y otros que no creen en eso. Hay gente que cree que tiene que haber independencia de poderes y otros que creen que no, que debe imponerse un bloque hegemónico que permita enrumbar el país en una vía. Hay múltiples factores de diferenciación como en cualquier sociedad democrática y la maravilla es que la democracia permite eso. El problema es que la falta de acuerdos y de capacidades para construir respuestas a demandas socialmente establecidas genera que esa insatisfacción se exprese en enojo y ese enojo se movilice
o se refleje luego electoralmente en apuestas notablemente arriesgadas, como hemos visto en varios de nuestros países. Y la séptima tendencia es una pregunta: ¿estamos ante la irrupción de nuevos sujetos o ante la irrupción de sujetos políticos, sociales y económicos largamente establecidos, pero que eran postergados? En realidad, sí hay una mayor pluralidad de actores económicos, sociales y políticos. Hay un profundo proceso de diferenciación intraélites en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito económico. Hay la irrupción de nuevas organizaciones, nuevas formas de organización, nuevas formas de movilización, nuevas formas de manifestación. Pero esas nuevas formas o esos nuevos sujetos no están sabiendo hacer la transición a movimientos sociales políticos estructurados. Eso significa que aunque tienen energía, valores, determinación, intereses válidos, esos valores, intereses, energías válidas no están organizadas con suficiente contundencia o de manera suficientemente robusta para poder influir en el curso efectivo de las cosas en el ámbito de la política, la economía y la sociedad. O sea, tenemos malestar, tenemos irrupción de nuevos actores, pero no articulación. Y esa carencia, esa incapacidad de pasar de la movilización a la conformación de movimientos sociales y políticos estructurados impide que esa demanda de cambio se exprese políticamente de una manera suficientemente efectiva para concretar los cambios. En síntesis, entonces, pues lo que toca es impulsar un debate sobre la reforma democrática que requerimos, cómo reformar la democracia en democracia y no a costas de la democracia. Trabajar en el ineludible reto de construir visiones modernas sobre la democracia y el desarrollo en nuestras principales élites académicas, políticas, económicas y sociales. Y militares, sin lugar a dudas también. Y sin lugar a dudas, en plantearnos la idea de una agenda de reforma democrática de segunda generación. Cómo democratizar la democracia tiene que reflejarse en una agenda de reforma democrática de segunda generación que sea hija no de un poder hegemónico unilateral, sino hija del pluralismo y del carácter multipartidario e intersectorial que caracteriza a cualquier sociedad democrática, entre ellas nuestras incipientes pero valiosas sociedades democráticas centroamericanas.